Hey, ¿qué pasa? Soy EA, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Jay's Opinion, en el cual vamos a comentar el episodio número 6 de la segunda temporada de The Last of Us, titulado El Precio. Ya a medida que vayamos avanzando un poquito en lo que hemos visto en el episodio, explicaremos de dónde viene este título. Y bueno, tal y como habíamos pensado e imaginado en el capítulo anterior, sobre todo por el final del mismo, este sexto episodio ha estado centrado directamente en la relación entre Joel y Ellie en estos últimos años. Ha sido una explicación cara a los telespectadores de cómo ha ido la relación de estos dos personajes, cómo ha ido evolucionando desde el final de la primera temporada hasta el estado actual ahora mismo en la segunda. Yo ya os comenté en su momento que había muchos flashbacks durante el juego en los que podíamos ver a Joel y Ellie y precisamente eso, nos mostraban diferentes momentos de su convivencia en Jackson y cómo había ido evolucionando su relación entre ellos hasta llegar a este punto de tanta tensión, incluso de llevarse medio mal, ¿no? Es verdad que, claro, en el videojuego hay muchas horas entre medias, ¿no? De gameplay, de situaciones del presente, para arriba, abajo, y siempre está bien meter de vez en cuando algún flashback para ponernos en contexto o para rebajar un pelín la tensión, bueno, pues nunca mejor dicho, del gameplay, ¿no? De la interacción, de estar sobreviviendo todo el rato al ataque de los lobos, etcétera, etcétera. En este caso, en la serie, pues bueno, han tomado la decisión de aglutinar todos o la gran mayoría de flashbacks que vivimos con Joel a lo largo del juego en un solo episodio. No estoy del todo seguro que haya sido una decisión acertada, sobre todo por una escena en concreto que comentaremos más adelante, pero sí que es verdad que en general es un episodio bastante emotivo y que me ha gustado bastante, ¿no? Al final, las cosas que hemos vivido en el videojuego están presentes, han variado alguna que otra y luego también nos han añadido otras escenas y otros momentos que no habíamos visto nunca en el videojuego, lo cual hace que la historia pues sea un pelín más nutritiva y eso a mí, como gamer, me ha gustado mucho. Pero repito, hay una escena en concreto, que ya comentaremos más adelante, que no he terminado de entender o estar de acuerdo con que la hayan introducido en este episodio. El principio del episodio nos muestra un flashback mucho más lejano en el tiempo en el cual podemos ver a un Joel y a un Tommy siendo niños, ¿no? Esperando la llegada de su padre, que es un policía que por lo visto les zurra, ¿no? Y podemos ver cómo Joel defiende a Tommy en ese momento y se pone delante de él en caso de que su padre tenga que dar una paliza a alguien y defiende a su hermano pequeño mintiéndole al padre, ¿no? Esto hace que el padre pues cuente una anécdota que sufrió con su abuelo, en el cual, digamos, este también le partió la mandíbula. En fin, al final es un poco ponernos en contexto de que Joel y Tommy tampoco lo han tenido fácil en su vida, pese a que no existiese esta pandemia, esta enfermedad, esta infección. Y va todo como correlacionado con una frase que le dice el padre de Joel a Joel, que es que cuando él tenga una familia espera que lo haga mejor que él. Esto es una frase que se introduce aquí en la serie, que no aparece en el videojuego y que luego irá directamente relacionada con una de las escenas del final del episodio. A partir de ese momento, el episodio se construye mediante los cumpleaños de Ellie. Podemos ir viendo a Joel cómo a medida que Ellie va creciendo y va cumpliendo años, pues cómo va preparándole ciertas sorpresas o viviendo diferentes situaciones. La primera de ellas es ver cómo le prepara un pastel de vainilla mediante un contrabando que hace ahí con Seth en el bar a cambio de unas piezas de Lego. La verdad, eso no lo podemos ver en el videojuego. Y entonces vivimos un momento que es también muy emotivo, que es el momento en el cual Joel le canta una canción a Ellie y le regala una guitarra, ¿no? En el videojuego no podemos ver cómo Joel, digamos, crea la guitarra ni la restaure todo el rollo, pero sí que podemos vivir la escena en la cual Joel y Ellie pues están juntos tocando la guitarra. En este caso nos lo han introducido de una manera diferente, ¿no? Con la entrega de la tarta, con la chorradita en mitad de la cocina, mientras que en el videojuego pues es en la habitación de Ellie y Joel está sentado básicamente en la cama de esta mientras le toca esa canción que se llama Future Days, que supuestamente es una canción que compone Joel dedicándosela a Ellie. Me ha hecho gracia y me ha gustado verlo, y también me ha gustado que sea Pedro Pascal el que verdaderamente cante la canción y que no hayan metido la voz, por ejemplo, de Troy Baker, que es el actor de doblaje de Joel en el videojuego, lo cual ha estado muy bien y aunque haya sido en otro emplazamiento, te lleva directamente a lo que has visto en el videojuego. Luego, directamente a continuación, vivimos otro flashback. No voy a estar diciendo todo el rato esto de que todos estos flashbacks no están unidos en el videojuego, ¿de acuerdo? La gran mayoría de flashbacks que vemos aquí están separados por un amplio número de horas de gameplay entre uno y otro en el videojuego, ¿de acuerdo? Esa es una de las mayores diferencias que vamos a apreciar, ¿no? Pero lo dicho, llegamos a un flashback que para mí es mi favorito del videojuego, que es
toda la excursión que le prepara Joel al Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Todo el paseo por el bosque, la conversación amistosa, la llegada hasta la estatua esta del Tyrannosaurus Rex es real, lo podemos vivir en el videojuego. La principal diferencia es que en el videojuego Ellie salta de la cabeza del T-Rex directamente a un estanque que hay ahí abajo. Imagino que han querido evitarse posibles accidentes y que Bella Ramsey esté empapada durante toda lo que es la escena. Y luego sí que es verdad que toda la escena del museo es infinitamente más larga en el videojuego, ¿no? Hay muchísimo más gameplay, hay más interacción entre ellos, bromitas, se hacen un montón de guiños a las películas de Jurassic Park y eso a mí me encantó personalmente. Podemos ir viendo y descubriendo un montón de esqueletos de dinosaurio, de fósiles de dinosaurio durante el museo hasta que podemos llegar a la zona espacial, ¿no? Donde podemos examinar diferentes tipos de cohetes, diferentes tipos de trajes, etcétera, etcétera. E incluso Ellie en el videojuego también puede escoger ella qué casco ponerse, ¿no? Así que eso me ha gustado mucho, que Joel le haya dado la oportunidad a Ellie de básicamente elegir un casco igual que en el videojuego. Eso está muy chulo. Y luego toda la escena que vivimos en lo que es la mininave espacial esta o transporte espacial o como queráis llamarlo es exactamente igual. Misma ubicación, misma colocación en los asientos, casi mismos diálogos directamente. Joel también le entrega la cinta. Y luego ese efecto que podemos vivir en la serie de Ellie con el casco, cerrando los ojos, escuchando la cuenta atrás y literalmente como espectadores viendo cómo vibra la nave espacial y cómo está despegando el cohete, eso es exactamente igual en el videojuego. De hecho, también hacen ese juego de luces tan molón como si estuviese directamente en el espacio flotando. Eso es un calco exacto a lo que hay en el videojuego. Sí que es verdad que después en el videojuego podemos vivir una escena de tensión en la cual Ellie se queda atrapada en un edificio y piensa que le va a atacar a un infectado y al final es un jabalí. Esto no se lo han ahorrado en la serie. Y sí que hay un detalle que me hubiese gustado, que es que al final de esa cinemática, al final de ese flashback en el juego, podemos ver que en el museo había un graffiti haciendo alusión al logo de las luciérnagas, de los luciérnagas, ¿no? No sé, podía haber estado también ahí presente en la serie como diciendo que los luciérnagas estuvieron por ahí. Al final hay que estar pendiente siempre de esa facción y lo que hizo y dejó de hacer. A continuación nos muestran una serie de flashbacks y situaciones que no hemos vivido en ningún momento en el videojuego. A lo mejor se han podido comentar o dar a entender, pero no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Podemos ver el momento en el cual Joel va a entregar una tarta de cumpleaños por el 17 cumpleaños, si no recuerdo mal, y podemos ver cómo Ellie está con su exnovia dándose el lote, que a su vez es la chica que le está tatuando la polilla en el brazo. Todo eso no se vive en el videojuego, pero bueno, en la serie mola porque te da un poco el contexto de cómo ya empieza a haber un pelín de tensión entre típica hija adolescente y padre y cómo ella toma la decisión de mudarse al garaje, lo cual, pues bueno, tiene un poco de cohesión con lo que podemos ver en la serie, lo cual está muy bien y a su vez ya nos empiezan un poco como, entre comillas, a presentar a la psiquiatra, ¿no? A la mujer de Eugene cuando Joel le pregunta el significado de la polilla en el folclore, ¿no? Que es cuando ya le dice que es la muerte, ¿no? Pues bueno, ya nos la van a introducir ahí porque la siguiente escena, el siguiente flashback es básicamente cuando Ellie se va con Joel a hacer su primera ruta ahí de supervisión, no por el campo, cuando ella ha cumplido los 19 años, o 18 para 19 prácticamente, que ella ya tiene muchas dudas, ella en el fondo tiene esas dudas de qué ocurrió en Salt Lake City, qué ocurrió en el hospital, lo que pasó con los luciérnagas es real, ya tiene dudas, está a punto de soltárselo a Joel, pero la verdad, no puede perder la oportunidad de irse de patrulla con él, y es cuando nos sitúan aquí, en esta serie, la escena de Eugene. Ya lo he dicho muchas veces, Eugene en el videojuego no aparece físicamente, se habla de él, es el tío que tiene el invernadero lleno de plantas de marihuana y aquí nos relatan la escena que comentó en el segundo o en el primer episodio la psiquiatra de cómo Joel, pues después de que Eugene es mordido por un infectado, pues termina acabando con su vida, solo que aquí nos meten una situación súper dramática en la cual Joel es totalmente inflexible, básicamente por el miedo a que a Ellie o a cualquier ser querido le pueda ocurrir algo, tiene ese trauma después de lo que pasó con Sarah y no permite que Eugene se acerque a Jackson, aunque sea a la valla, para poder despedirse de su mujer y entonces engaña a Ellie, ¿no? Engaña a Ellie diciéndole que no va a matar a Eugene mientras ella va por los caballos y le acaba matando. Eso hace que a Ellie le haga un clic, ¿no? Porque verdaderamente, tal y como dice ella, le ha vuelto a mentir, ha vuelto a poner la misma cara que le puso cuando le dijo que los luciérnagas, pues bueno, que había mucha gente inmune, que... O sea, todas las mentiras del final del primer juego. A raíz de esa tensión, nos volverán a situar en la escena, digamos, de fin de año, cuando, digamos, Joel defendió a Ellie y a Dina de Seth,
y nos vuelven a situar en el Porsche, esa escena del Porsche de Joel tocando la guitarra a la luz de la luna y Ellie pasando de largo. Y aquí es donde llego yo a un punto en el cual no me ha gustado del todo, porque no es exactamente spoiler, pero este flashback es un flashback que en el videojuego lo podemos ver muchísimo más adelante en el juego. Prácticamente llegando al final del juego es cuando podemos vivir este flashback, y es que de hecho han mezclado dos flashbacks, porque sí que es verdad que Joel y Ellie tienen una conversación medio reflexiva en el Porsche, y ese es, digamos, repito, el último flashback que viviremos en el videojuego entre Joel y Ellie, pero hay un flashback previo que se han obviado y que lo han mezclado con este flashback del Porsche. Hay un momento en el cual Ellie se va de Jackson sola y se va a Sun Lake City, se va al exterior del hospital donde ocurrió todo, y Joel la persigue y llega allí. Y cuando llegan ahí fuera del hospital es donde tienen la conversación en la cual Ellie abiertamente le hace todas estas preguntas de qué es lo que pasó en el hospital, qué pasó con Marlene, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Joel se abre un poco en canal o da a entender un poco lo que ocurrió. Y es ahí en el videojuego cuando Joel y Ellie empiezan a tener una fricción en su relación. Es cuando Ellie empieza a estar, bueno, cuando se enfada con Joel, cuando le retira la palabra, cuando pasa de él. No es una cosa que se vaya gestando a raíz de cómo matan a Eugene. Eso es una historia que se han montado aquí en la serie para darle un pelín más de profundidad a ese distanciamiento entre personajes. En el videojuego no es así. En el videojuego es tras esa conversación fuera del hospital, donde él le confiesa a ella lo que ha ocurrido. En ningún momento ella y él se confiesan cosas en el Porsche. En el Porsche simplemente se habla de eso, del perdón, de cómo no se lo dijo, de que ella va a intentar perdonarle aunque cree que no va a poder hacerlo. Y es donde Joel le dice que, pese a todo lo que ha vivido, él, si volviera a estar en esa situación, lo volvería a hacer una y mil veces. Y el nombre del capítulo va totalmente relacionado con ese flashback en el cual Joel le ha dicho que, bueno, que después de lo que hizo, pues le va a tocar pagar el precio. Por eso el capítulo se llama El Precio, que según él es, pues bueno, que ahora se ha sincerado y gracias a esa sinceridad, pues Ellie se va a distanciar de él. Me ha gustado mucho, ha sido muy intenso, sobre todo que el interrogatorio sea allí, sea todo más con miradas, más que con palabras, cómo se han emocionado, cómo ha actuado Pedro Pascal y Bella Ramsey con esas lágrimas. Me he emocionado, no he llegado a llorar, pero sí que se me ha puesto un nudo en el estómago. Y hemos podido vivir una cosa que nunca hemos vivido en el videojuego, salvo que yo me esté olvidando, que es que Joel le diga abiertamente a Ellie que la quiere. Eso para mí ha sido muy bonito. Yo creo que era una especie como de espinita a lo mejor que tenía Neil Druckmann de no haberlo metido en el juego, y lo han querido meter aquí en la serie. Y sí que es verdad que el momento te quiero de una manera que tú nunca entenderías no lo podemos vivir en el videojuego, y es extremadamente bonito y precioso, y a mí me ha encantado ese momento y esa escena. Lo que no me ha gustado es que ese flashback, esa retahíla de información, de frases, de sentimientos, de abrirse el corazón, es lo que vivimos al final del juego en cuanto a flashback se refiere. Entonces, yo creo que tenían que haberse dejado más de ese flashback para el final de la segunda o tercera temporada, para poder, digamos, para hacer sentir un pelín esos sentimientos, nunca mejor dicho, que sentimos los gamers cuando estábamos llegando al final de la aventura. Llegado a este punto, no sé realmente si se sacarán de la manga otro flashback o si extenderán un pelín más esta última escena en el Porsche, pero bueno, ese es el único punto negativo. Me parece bien, ok, has querido hacer un capítulo lleno de flashbacks, un capítulo lleno de Pedro Pascal para que la gente que no ha jugado al videojuego tenga otra dosis de Joel, ok, lo puedo comprender. Has matizado algunas escenas, has profundizado en algunas que no hemos podido ver en el videojuego, ok. Me has emocionado con Joel diciendo abiertamente que quiere a Ellie, sí, pero creo que el último flashback igual tendrías que habértelo guardado para otro momento. No sé realmente cómo lo harán o si igual no meten ningún flashback a medida que avanza la historia. Pero bueno, eso es lo que puedo decir de este episodio número 6 titulado El Precio. Semana que viene, último capítulo de la temporada, porque os recuerdo que esta primera parte de la segunda temporada, bueno, primera parte no, esta segunda temporada va a tener solo 7 episodios. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre este episodio 6 llamado El Precio, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?